Feliz sábado, hermanos. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y vamos ahora a reflexionar en un pasaje de la palabra del Señor que desafortunadamente suele ser poco entendido y bastante torcido. Así que los invito a que abran su Biblia ahí en Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses, el capítulo 2. En los días de la iglesia original, de la iglesia primitiva, la iglesia, cuando el apóstol Pablo todavía estaba con vida y que él pastoreaba, la iglesia estaba sometida a varias presiones, varias amenazas. Y dentro de esas estaban los grupos, por ejemplo, los gnósticos, más cerca en lo que era la Judea y todo esto, estaban los esenios, y más regados por todo lo que era el Imperio Romano estaban los judaizantes. Entonces nosotros debemos entender que la iglesia siempre ha estado amenazada, siempre, porque es parte del conflicto. Y en ese marco es que vamos a comenzar nuestra reflexión, entendiendo eso, nuestra reflexión en el verso 8 del capítulo 2 de Colosenses. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, hermanos, entendamos que esto establece el contexto para el resto del capítulo. Pablo lo que va ahora a completar tiene como base combatir las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones según los rudimentos del mundo. Esto es importantísimo, ¿verdad? De eso trata. Y entonces, claro, fíjense que es bien interesante, porque dice: nadie os engañe por medio de filosofías. Los gnósticos, por ejemplo, ¿no? Además dice: y huecas sutilezas. Mire, es increíble cuando uno tiene una idea de lo que los esenios practicaban. Eran extremistas. Ellos practicaban ritos de purificación parecidos al bautismo 2 veces al día. Y se vestían solo de blanco. Pero también dice: según las tradiciones de los hombres. Mire, cuando nosotros estudiamos el Evangelio, encontramos a Jesús siempre discutiendo con los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos, su religión estaba más basada en las tradiciones de los rabinos y en lo que se llamaba la cábala que en la escritura. Y por eso ustedes pueden estudiar el capítulo 15 de Mateo y el capítulo 7 de Marcos, y Jesús les dice: ustedes dejan de lado los mandamientos de Dios, dice, por guardar la tradición. Entonces, entendamos, hermanos, que Pablo está diciendo: no se dejen llevar por eso. Dice: y no, si andamos con eso, no vamos a andar según Cristo.
Es lo que dice al final del verso. Hermanos, debemos de contestar esta pregunta. ¿Qué significa andar según Cristo? Mire, andar según Cristo no es nada de complicado entenderlo. Es que andar según Cristo es andar según lo que Él enseñó, según el ejemplo que nos dio. Eso es andar según Cristo. Eso no necesita gran teología, no necesita gran ciencia. Entonces aquí tenemos, o andamos según las tradiciones de los hombres, vana filosofía, huecas sutilezas, rudimentos del mundo, o andamos según Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Y dice que mejor andemos según Cristo. ¿Por qué? Verso 9. Dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, miren, andar según Cristo está garantizado. ¿Por qué razón? Porque Cristo es completamente Dios. Y como Dios que es, Él puede crearnos un nuevo corazón. Puede hacer de nosotros nuevas criaturas. Eso no se puede lograr siguiendo filosofías, tradiciones, ni huecas sutilezas. Solo es posible cuando el Dios Todopoderoso crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Y hermanos, por eso es que solo Dios puede darnos salvación y vida eterna. Ahora el verso 11 dice, en Él, en Cristo. En Cristo dice, fuisteis circuncidados. Ahora paremos ahí, hermanos. ¿Y por qué Pablo habla en el 11 de la circuncisión? Es muy simple. Porque los judaizantes insistían que los cristianos también debían de ser circuncidados. Un problema, tenían el mismo problema igual que allá en Galacia. Mismo problema, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo ahora aborda el tema de la circuncisión. Porque los judaizantes decían, tienen que circuncidarse para poder ser salvos. Y entonces dice Pablo en el verso 11, en Él, en Cristo, fuisteis circuncidados, dice, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermanos, es muy interesante. ¿Por qué? Mire, ya como se ha comentado antes, nuestro mayor problema es nuestra carne, nuestro ego, nuestros instintos carnales, nuestros gustos, pues. Eso es nuestro mayor problema. Pero es interesante porque dice acá que la verdadera circuncisión hoy para nosotros es que es lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho por nosotros? Romanos, el capítulo 2 y el verso 29, dice, judío es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Hermanos, la circuncisión hoy no tiene nada que ver con la circuncisión que hacían los judíos.
Dice que es la circuncisión del corazón. Cristo hace eso por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué significa? Significa que nos concede el dominio propio para someter la carne. Eso es la circuncisión del corazón. Y hermanos, el verso 12, llevando la misma línea de pensamiento, dice: sepultados con Él en el bautismo. Y aquí hay una cosa que es muy importante. A menudo se nos escapa, se nos va por alto todo el simbolismo maravilloso que hay en la ceremonia del bautismo. Fíjense que el verso 12 dice: sepultados con Él en el bautismo. O sea, cuando alguien entra en el agua, ¿está entrando solo? Está entrando con Cristo. Eso es lo que dice aquí. Sepultados con Él en el bautismo, dice, en el cual también fuiste resucitados con Él. El bautismo representa la sepultura y la resurrección con Cristo. Nadie puede ir a la tumba y resucitar él solo. Nadie. Eso es imposible. Y por eso es que necesitamos confiar, andar, vivir según Cristo. ¿Las tradiciones pueden lograr eso? No. ¿Las filosofías pueden lograr eso? No. Los detallitos extremos pueden lograr eso, tampoco. Esto solo puede ocurrir por medio de Jesucristo. Dice pues: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Mire, es interesante. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados? Levanten su mano. Ok. ¿Todos ustedes son resucitados? ¿Ya se habían puesto a pensar en eso? Ya resucitamos. Son resucitados. Porque todos los que hemos sido bautizados entramos en esa sepultura de agua. Y Cristo nos levantó. Por eso dice, ¿no? Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y en Romanos, el capítulo 6 y el verso 4, dice: porque sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en novedad de vida. ¿Cómo se sabe que alguien ha resucitado? Que el bautismo no fue una simple mojada, que el bautismo no fue una bañada más. ¿Cómo se sabe? Cuando ha resucitado y anda en novedad de vida. Si no anda en novedad de vida, no ha resucitado. He oído algunas historias de gente que le enterraron viva. Y claro, cuando alguien va al bautismo sin haber decidido morir al yo, él lo enterraron vivo. Y como no iba muerto, no resucitó. Y al salir, no hay vida nueva, no hay nueva criatura. ¿Ya? Entonces,
Es importante. Andar en novedad de vida es que es nuevo nacimiento, es conversión. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Esa es novedad de vida. Eso es el fruto de haber sido sepultados con Cristo y resucitados con Él en las aguas. Y hermanos, de hecho, debemos de recordar que la resurrección precisamente la recordamos y la celebramos por medio del bautismo, no por otro medio. Es por medio del bautismo que nosotros recordamos y celebramos la resurrección. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en delitos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, una vez llegó alguien a Jesús y le dijo: Señor, deja que entierre a mi papá, y cuando él se muera, entonces te voy a seguir. Y la respuesta de Jesús fue esta: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ya? ¿Y por qué le dijo eso? Porque alguien sin Cristo está como está muerto en delitos y pecados. Eso es lo que dice Efesios 2:1 también. Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros, que estaban muertos en delitos y pecados. Entonces, claro, si estamos muertos en delitos y pecados, ¿qué necesitamos? ¿Y cómo se resuelve el problema de la muerte? Por medio de la resurrección. Entonces, claro, necesitamos ser resucitados con Cristo. ¿Ya? Para entonces dejar la muerte en delitos y pecados y resucitar a una vida nueva, con un nuevo corazón. Y hermanos, es muy interesante. ¿Por qué? Fíjense que cómo va todo, ¿no? Primero es nuevo corazón. El nuevo corazón me genera ¿qué? Nueva vida en Cristo Jesús. Me hace una nueva criatura. Solo las nuevas criaturas podrán tener herencia en la tierra nueva. Entonces pregunto: ¿habrá algo viejo en la tierra nueva? No. Nada. Todo tiene que ser nuevo. Así como la tierra va a ser nueva, allá solo van a estar nuevas criaturas. Pero para ser nueva criatura se necesita nuevo corazón. Nuevamente. Una mente en donde los mandamientos de Dios brillan. Donde la santidad abunda. Donde anhela la pureza. Verso 14. Y entramos aquí, hermanos, a lo que yo diría el corazón de esta reflexión. El verso 14. Del 14 al 16. Dice: ya antes, en el verso 13 dijo que nos dio vida con Él. Cuando Jesucristo resucitó, aseguró nuestra resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco tendríamos esperanza de resurrección. Y dice en el verso 13: perdonándoos a todos los pecados.
¿verdad? Es importante. Ahora, dice el verso 13, y a vosotros, perdón, el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Miren, hermanos, este es uno de los textos más mal utilizados. Pero es que el diablo no hace nada bueno. Es uno de los textos más mal utilizados. ¿Por qué razón? Porque hay un montón de gente predicando desde los púlpitos y comentando ahí de boca a boca que el acta de los decretos son los 10 mandamientos. ¿Recuerdan lo que le dije al inicio? Cuando leímos el verso 8. Allá en el verso 8 dice que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres según los rudimentos de... Ese es el tema de Pablo. Es contra eso que él está combatiendo. Él no está combatiendo contra los mandamientos de Dios. Está combatiendo contra las mentiras de los hombres. Y entonces el verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y aquí nosotros tenemos que entender, hacer buena hermenéutica, buena teología y entender lo que esto significa. Amén. Miren, acta en el griego del Nuevo Testamento es la palabra heirografón. Heirografón, ¿qué significa? Significa un documento escrito a mano. Un documento escrito a mano, firmado, por el cual una persona se compromete a pagar una deuda. ¿Cómo se llama eso hoy? ¿Ah? ¿Cómo? No, eso no es el fiador. Eso es un pagaré. Porque aquí está firmando el que tiene la deuda, no alguien que lo respalda. Es un fiador. ¿Ah? Es un fiador. Aquí es el culpable, el deudor. El pagaré lo firma el deudor. Heirografón significa eso, un documento de deuda. Ahora pregunto, cada uno de nosotros, según Romanos, el capítulo 3, el verso 23, cada uno de nosotros tiene deuda. Amén. ¿Ah? Y esa deuda, ¿qué pago exige? La muerte. Entonces, el acta de los decretos que me era contrario es el acta que dice que yo debo morir por ser pecador. Es decir, el documento que me condena a mí y a usted también y a cada uno. ¿Estamos entendidos? Amén. Ese es el acta de los decretos que me era contraria. Me era contraria, ¿por qué? Porque me condenaba a muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero miren qué lindo. Porque dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
el documento que me condenaba a mí a experimentar la muerte segunda fue clavado en la cruz de Cristo. Amén. Hermano, esto no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Amén. Absolutamente nada. Y dice, el verso 14, quitándola del medio, dice, y clavándola en la cruz. Y hermano, mire qué hermoso es esto. ¿Por qué? Cuando en esa economía de Israel alguien se endeudaba, podía llegar al extremo de ¿qué? De venderse con el acreedor como esclavo. Era interesante, porque existía la posibilidad de ¿qué? De que un pariente cercano que tuviera dinero y que me amara, él me pagara la deuda. Y entonces yo dejara de ser esclavo y volviera a ser libre. ¿Cómo se le llamaba al pariente que pagaba mi deuda y que me hacía libre? ¿Sabe cómo se le llamaba? Redentor. ¿Quién pagó nuestra deuda, hermanos? Por eso es nuestro Redentor. ¿Ah? Y entonces, él, al ser mi Redentor, agarra el documento que dice que yo debo morir y lo pone ahí arriba en la cruz como una gran marca en donde dice, ya no debe morir, yo muero por él. Amén. Hermanos, gloria sea al Señor, que pagó nuestra deuda, que nos libró de la muerte y nos dio vida. Y nos dio vida en la cruz. Verso 15. Y me encanta este verso, hermanos, igual que el anterior. Lástima que la gente lo tuerza tanto, lo malentienda tanto. Verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muy bien. Hermano, ¿qué quiere decir despojar? ¿Ah? Despojar es quitarle, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le quitó el Señor al morir en la cruz? ¿Qué le quitó a los principados y a las potestades? ¿Qué les quitó? ¿De qué los despojó? Miren, cuando el enemigo y sus huestes engañadas se rebelaron en el cielo, introdujeron en la mente de los ángeles y de los demás seres inteligentes del universo algo que antes no había. ¿Qué era? No entendí. Duda. Duda. ¿Por qué? Porque Satanás, que no era Satanás entonces, era Lucifer, comienza a decir, Dios es un tirano, su ley es para tenernos esclavizados, no la necesitamos. No quiere que nosotros crezcamos. Dios es malo, pero yo tengo una mejor opción.
Si me dan oportunidad de probar, les voy a demostrar que mi gobierno es mejor que el de Dios. Y de esa manera instaló la duda. Y hermano, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Y claro, quizás los que mejor me entienden son los agricultores. Porque cuando yo tengo 2 semillas y alguien me dice, mire, me dice, esta semilla, esto da los elotes más dulcitos que puede haber, y así son tamaños más altos. Y esta otra da unos elotillos que para nada, y además son amargos. Pero eso no tiene las semillas. Hermanos, ¿y ustedes cómo saben que lo que le han dicho de esta semilla y de esta otra es verdad? ¿Lo pueden saber solo mirando las semillas? No. Para eso hay que sembrarlas. ¿Y esperar qué? Y esperar los frutos. Por eso es que el Señor dijo claramente, por sus frutos conoceréis. Entonces, claro, ahí dice, despojando a los principados y potestades. ¿De qué los despojó? De la mentira. Porque la cruz mostró que ese Dios que había sido calumniado era tan maravilloso, era tan amante, que estuvo dispuesto ¿a qué? A morir para pagar mi deuda y para pagar la suya. Entonces lo despojó del engaño, de la mentira, del disfraz. Y claro, la tortura, el desprecio, el vilipendio, todo lo que Cristo padeció, le arrancó el disfraz a Satanás y mostró ante el universo de que él era un vil criminal, mentiroso. Lo despojó del disfraz. Pero no solo de eso, lo despojó también del sitio que él había arrebatado a Adán. Es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros leemos el libro de Job y cuando miramos que el concilio celestial se reúne, ¿quién llega a representar el planeta? Satanás. Y él llega como representante del planeta Tierra. Pero cuando Cristo muere en la cruz, dice en Lucas capítulo 10 y verso 18, Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ese sitio de representación que tenía como príncipe de este mundo, lo pierde cuando Cristo muere en la cruz. Porque Cristo paga la deuda, Cristo nos libera de la esclavitud y ahora Cristo se convierte en nuestro representante, en nuestro abogado. Y mire qué hermoso es el Evangelio. Porque pasamos de tener el peor de los representantes a tener el mejor. Bendito sea el Señor. Si aquel iba aquí a acusarnos, en cambio el que tenemos hoy llega a defendernos. Bendito Dios. Lo despojó de eso también, del acceso que todavía tenía al cielo. Pero además, lo despojó también de qué?
lo despojó del poder que tenía para esclavizarnos a nosotros. Y hermanos, miren, hoy el que sigue siendo esclavo de Satanás, sigue siendo esclavo de Satanás porque él quiere. Pero en Cristo hay poder para ser libres. En Cristo hay poder para vencer. Cristo ha despojado a Satanás ¿de qué? De ser el Señor de nuestras vidas. Porque todo el que está muerto en delitos y pecados, su Señor no es Dios. El Señor Jesús fue bien claro y Él dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Entonces, Cristo cada día sigue despojando a Satanás de sus prisioneros. Y nosotros éramos eso. Prisioneros, esclavos del enemigo. Pero el Señor Jesucristo, con su muerte, despojó a Satanás. Y ahora no somos siervos de Satanás, ahora somos siervos de Dios. Amén. Amén. Entonces, siempre estamos en el verso 15 y dice: y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. Hermanos, fíjense que antes de que Cristo muriera en la cruz, la duda todavía estaba en la mente de los seres en el universo. La semilla no había llegado a dar fruto todavía, pero cuando Cristo muere en la cruz, la semilla da su fruto. Y se ve que la semilla del dulce amor de Jesús es la buena semilla. Y que la semilla de Satanás es lo peor que puede haber. Y entonces eso quedó claro, no solo para nosotros en esta tierra, sino quedó claro ante todo el universo. Por eso dice que lo exhibió públicamente. Ante todo el universo quedó claro que Satanás es un malvado y que Dios es amor, que es un Dios maravilloso, que nos ama a pesar de lo que nosotros hemos sido y seguimos siendo. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hay una versión que tienen algunos de ustedes, dicen: nadie los critique, ¿verdad? Me gusta más lo que dice la Reina Valera. Nadie los juzgue, dice, en cuanto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hermanos, miren, ocurre que la salvación no se gana por lo que usted come, no se gana por las fiestas que usted celebra, no se gana por las vigilias, no se gana por los ayunos, no se gana por los sacramentos, no se gana por nada de eso. La salvación la recibimos como un regalo gratis de parte del Señor. Efesios capítulo 2 versos 8 al 10 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces, claro, por eso dice: nadie juzgue. ¿Por qué razón? Porque los judaizantes
juzgaban a los demás hermanos que no habían recibido circuncisión en la carne. Y los esenios, esos venían y esos ayunaban el miércoles y el viernes. Y los fariseos ayunaban el lunes y el jueves. Y ellos se sentían superiores a los que no hacían eso. Y saben, hermano, a veces hay algo parecido hoy. A veces uno se encuentra con una gente y dice, ¿y ustedes ayunan? Si quieren ayuno es voluntario. Y ustedes hacen vigilia. También eso es voluntario. Si es que Dios no me va a salvar porque yo haga vigilia o porque yo haga ayuno. Dios me salva porque Cristo murió. Por mi fe en Él. Por mi entrega a Él. Porque he decidido morir para que Cristo me dé vida. Por eso me salva. Por eso dice, nadie juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta. Y es interesante porque dice luna nueva o días de reposo. Y entonces algunos dicen, no, mire, el sábado ya no vale, porque aquí dice que nadie lo juzga en cuanto a días de reposo. Hermanos, entendamos eso. No. Cualquier estudioso de la Biblia y que haya estudiado, y digo que haya estudiado, porque desgraciadamente, y me duele, hay tantos hermanos que dicen que son cristianos y no estudian su Biblia. ¿Se atienen a qué? Se atienen a lo que les dicen. Pero cualquiera que haya estudiado el Levítico, el capítulo 17, ahí tienen las fiestas que formaban parte de la ley ceremonial, va a encontrar que había 7 reposos en el año que no eran reposos del séptimo día, sino que eran reposos movibles. Podía ser cualquier día. Ese reposo podía caer lunes, martes, igual que su cumpleaños. Yo no sé qué día va a caer su cumpleaños, o ya cayó, no lo sé. Pero no cae la misma fecha todos los días. El mismo día, perdón, la misma fecha sí, pero el mismo día no. Así eran estas fiestas. Así eran estos días de reposo. Estos eran sábados, porque sábado lo que quiere decir es reposo. Eran sábados ceremoniales. No era el sábado del séptimo día. Pero ocurre de que los judaizantes criticaban a los otros. ¿Por qué? Porque hoy es la Pascua y hoy está ordenado este reposo, así que no tienen que reposar, no tienen que celebrar esa fiesta. Pablo dice que eso ya no vale. Nadie lo juzgue por eso. Aquí no está hablando del sábado del cuarto mandamiento. Es claro, ¿verdad? Y claro, y fíjense que dice, nadie lo juzgue en comida o bebida o en días de fiesta. Y yo pregunto, hermano, ¿y en las tablas de piedra había alguna mención de fiestas? Ninguna. ¿Y en las tablas de piedra había alguna mención de lo que debía comerse en una de esas fiestas? Tampoco. No había. En la Pascua dice que se debía comer hierbas amargas y carne asada, ¿verdad? Y pan sin levadura. O sea, está hablando de otra cosa. Aquí no está hablando de los 10 mandamientos. La salvación, hermanos, no se gana por todo eso. Y al clavar el documento de deuda que me condenaba, que me era contrario, entonces Dios me hace que, y esto es muy importante, la gracia de Dios no solo cubre mis pecados pasados,
sino que me hace nacer de nuevo para andar en vida nueva y me da poder para obedecer. Eso se llama ¿qué? Justicia impartida. La justicia de Dios es perdonadora, pero también es habilitadora. Porque ¿de qué sirve que el Señor me perdone mis pecados pasados y yo sigo en la misma vida pasada? No sirve de nada. Y hermano, esto es uno de los engaños más grandes que hay. Porque hay gente que dice, no, pero es que ya el Señor me perdona. Ya soy salvo. ¿Y yo sigo qué? Sigo recto con mi misma vida. Pues, viviendo en el pecado. Hermano, eso es una falsedad terrible. Entonces, claro, por eso es que nuestra salvación no depende de nuestras obras. Depende de la obra de Cristo en nosotros. Verso 17. Dice, todo lo cual, ¿qué? La fiesta, las lunas nuevas y todo eso, los reposos que acompañaban las fiestas. Dice el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, dice, es de Cristo. Y es interesante, hermanos. Miren, ¿puede existir una sombra ella sola? ¿Qué necesita una sombra? Algo que la proyecte. Algo que la proyecte. Necesita un cuerpo. Su sombra no existe si su cuerpo no existe. ¿Ya? Y aquí Pablo está aclarando que las fiestas, la Pascua, las primicias, los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas y todas las fiestas, ¿eran qué? Eran sombra. ¿Pero sombra de qué? Porque una sombra no existe sola. Eran sombra, dice, ¿de qué? De lo que habría de venir. Y él dice que era lo que proyectaba esta sombra. Dice, el cuerpo es de Cristo. Claro. Todas esas fiestas, todas esas ceremonias, las que habían sido ordenadas por Dios, no las inventadas por los rabinos. Esas eran símbolo del plan de redención. Matar el cordero. Eso representaba la muerte de Jesucristo en el Calvario. ¿Ah? Las primicias. Eso representaba la resurrección de Cristo. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, por eso es que dice, y el cuerpo es de Cristo. Las fiestas, las ceremonias, toda esa ley ceremonial, ¿era qué? Era un método educativo para que el Evangelio fuera entendido. Sombra. La realidad sería cuando Cristo cumpliera todo lo que estaba en la sombra. Ahora, hermanos, dice verso 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y hermanos, ¿qué significa vanamente hinchado por su propia mente carnal? ¿Ah? ¿Qué es que se hincha? ¿Ah? El ego. Se siente mejor que los demás. Y no me vayan a malentender, hermano, voy a poner un ejemplo. Miren, dentro de la iglesia misma hay algunos
que han tomado la decisión de nunca comer carne. Y es una buena decisión. ¿Cuál es el problema con algunos de ellos? Que por el hecho de no comer carne, miran de menos a los que comen carne. Vanamente hinchados. Vanamente hinchados. Y así por el estilo. Si yo por venir a una vigilia y desvelarme toda la noche me voy a sentir superior a los que no vinieron, ¿eso qué pasa? Vanamente hinchado. Ese era el problema. Los judaizantes se sentían mejor, superiores. Con las vigilias. Sí. Se sentían superiores. ¿Por qué? No, porque nosotros celebramos la fiesta y guardamos todos los reposos que van con las fiestas. ¿Ah? Y ayunamos 2 días a la semana. Hermanos, si lo que nosotros hacemos lo vamos a hacer no para gloria de Dios, sino para gloria de nuestro ego, eso es diabólico. Increíble. Increíble. Porque imagínense, ¿quién puede pensar que venir a una vigilia puede ser diabólico? Pero si viene y eso le va a hinchar su ego, como dice acá, o cualquier otra cosa, ¿no? Porque también, ¿verdad? Algunos dicen, no, dice, yo voy a tocar puertas y toco todas las puertas del pueblo y los que no van a... Hermano, si hay que ir, pues, y hay que hacer obras misioneras, y es que eso debe brotar de manera natural en la vida de todo cristiano convertido. Pero que por hacer eso, yo me voy a sentir mejor que los demás, superior a los demás. No. Porque yo también, mi única esperanza de salvación es la gracia de Cristo. Usted puede hacer toda la obra misionera del mundo que quiera, pero si no se entrega a Cristo, si no nace de nuevo, te va a perder. ¿Ya? Porque nuestra salvación no es por obra. Y Pablo está diciendo eso aquí, ¿verdad? Nadie dice, os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal. Y dice el verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Y a mí me llama la atención, porque dice, estos, los de las filosofías, los de las huecas sutilezas, los de las tradiciones, de los hombres según los rudimentos del mundo, estos, ¿qué hacen? Dice, se desligan de la cabeza. Pero no, dice, nosotros necesitamos ¿qué? Nosotros, dice, necesitamos ligarnos a la cabeza, que es Cristo. Y hermanos, es muy interesante. ¿Por qué? Fíjese que religión, ¿qué quiere decir? Es religarse, volverse a unir. Eso es lo que quiere decir. Y hay algunos queriendo engañar a la gente. No, nosotros no predicamos religión, dicen. Entonces, ¿qué predica? Pues? Nosotros sí predicamos religión. Amistad con Cristo. Es volverse a unir con Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Creador, nuestro Redentor, la cabeza del cuerpo. Ligados a Él. Ligados a Él. Porque como Él lo dijo, San Juan 15, verso 5, separados de mí, nada
podéis hacer. Así que, hermano, no se distraiga con otras cosas. Manténgase ligado a Cristo. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Como parte de ese cuerpo, necesitamos mantenernos unidos a Él. Y hermanos, hay una cosa maravillosa en esto. Si nosotros estamos unidos a Cristo, si ustedes están unidos a Cristo, entonces estamos unidos entre nosotros. Esa es la manera de estar unidos. Es estar unidos a Cristo primero. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y miren, el verso 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Fíjense que aquí Pablo otra vez vuelve a decir, miren, yo aquí no estoy hablando en contra de lo que Dios ha dicho. Estoy en contra de lo que los hombres dicen. Lo que digo allá en el verso 8. Entonces, Pablo no está batallando contra la ley de Dios. Pablo está batallando contra, como dice acá, los mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas, dice, que se destruyen con el uso. Somos salvos en Cristo, hermanos. No somos salvos por seguir doctrinas y mandamientos de hombres. No somos salvos ¿por qué? Por nuestros ayunos, por nuestras vigilias. No somos salvos por fiestas o sacramentos. Somos salvos por Cristo. Ahora, hermanos, es lamentable que haya tanta gente mal usando estas porciones. Pero, ni modo, es cumplimiento de lo que escribió el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en la segunda epístola, en el capítulo 3 y el verso 16, escribió lo siguiente. Dijo, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entenderles, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, utilizar estos versos para decir que el sábado ya no debe ser obedecido es torcer las escrituras. Utilizar estos versos para decir que la ley de Dios, escrita en piedra por el mismo dedo de Dios, fue clavada en la cruz, es torcer las escrituras. Y torcer las escrituras tiene como consecuencia ¿qué? La muerte, la propia perdición. Dice el verso 23, tales cosas, dice, ¿qué? ¿Cuál? Los ayunos, las vigilias, todas estas cosas, la obra misionera, el vegetarianismo. Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, dice. Claro, es que eso es el asunto. El otro día yo iba a buscar a un vecino, lo necesitaba por un trámite, y le pregunto al otro, ¿no? Mire, le digo, ¿y fulano cree que lo puedo hallar en la casa? Yo creo que sí, me dijo, porque ahora me dice que a saber si a esta hora ya se habrá levantado, ¿no? Porque eran como las 7 de la mañana. Porque él me dijo, se pasa toda la noche estudiando la Biblia, me dice, por eso a veces se levanta hasta las 11 de la mañana. Y entonces, claro, él hace su vigilia.
¿verdad? ¿Alguien lo obliga? No, eso es lo que dice acá, culto voluntario. Culto voluntario, ¿verdad? Y no sé cuántos acá son vegetarianos. Lo felicito. Pero es voluntario, ¿verdad? Y su salvación no depende de eso. ¿Verdad? Y ojalá que todos aquí seamos misioneros. Pero nadie es misionero a la fuerza. ¿Todo es qué? Es voluntario, ¿verdad? Entonces, dice, da cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno, dice, contra los apetitos de la carne. Claro. Usted y yo solo podemos vencer a nuestro peor enemigo, que es nuestra propia carne, mediante el poder que viene de Dios por medio del Espíritu Santo. Y esa tiene que ser nuestra lucha diaria. Cada mañana, de rodillas, diciendo al Señor, te entrego mi vida, gobierna. Gobiérnala, Señor, porque yo no puedo. Dame la gracia y dame el poder que yo no tengo. Quiero vivir para tu gloria. Quiero amarte con todo mi corazón. Quiero ser una bendición para el prójimo. Todos los días. Es así. Solamente por la gracia de Dios, solamente por medio de la presencia del Espíritu, es que nosotros tendremos que el gobierno de la carne. Todo lo demás, las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones, todo eso no resuelve. Solamente el poder de Dios. Y hermanos, yo no sé si todos acá hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Espero que todos hayan tomado esa decisión, y el que no la ha tomado debe tomarla y resucitar de la sepultura líquida en las aguas del bautismo, nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Vamos a cantar, hermanos, para terminar, el himno número 289.